Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hacía tiempo que no nos veíamos. He tenido una serie de responsabilidades laborales que me han impedido completamente dedicarme a lo que más me gusta, que es esto. Pero bueno, después de más o menos 10 días estamos de vuelta, con ganas. Estoy acá con Pompón, que es un gato muy pacífico, muy tranquilo, muy predecible. Y acá estamos, mi compañera está acá para aguantarme, como ustedes también, durante el próximo rato que vamos a estar aquí. Bueno, vamos a hacer Mateo hoy. Tenemos que hacer Mateo, nos toca Mateo. Y para esto tengo una introducción a modo de editorial, he preparado una introducción para adentrarnos en el capítulo de Mateo de hoy, que es el capítulo 10. Veamos esto. Historiadores y estudiosos bíblicos que han calculado el recorrido de los viajes de Jesús basados en los evangelios durante su ministerio, concluyen en cifras estimadas de entre 4.000 y 5.000 kilómetros recorridos en 3 años y medio. Estos estudiosos analizan los relatos de viajes que Jesús hizo entre Galilea, Judea, Samaria y las ciudades circundantes, así como los múltiples desplazamientos registrados a través de la tierra de Palestina. Entre las fuentes que estiman estos recorridos se encuentran trabajos de académicos de instituciones cristianas y comentaristas bíblicos muy detallados, muy profesionales, como los de IBP, Bible Background Commentary, algunos estudios de Biblical Archaeology Review, que se han centrado en darle contexto geográfico al ministerio de Jesús. También se mencionan en algunos estudios de vida y tiempos de Jesús en las obras como Jesús y sus testigos de Richard Bauman y en comentarios bíblicos especializados. Estas son algunas de las fuentes más serias que han estudiado esto. En estos análisis, las distancias son estimativas, pero el rango de entre 4.000 y 5.000 kilómetros recorridos suele ser una referencia conservadora y ampliamente utilizada para ilustrar la magnitud del esfuerzo de Jesús y sus discípulos en cuanto a la movilidad. Si ajustamos, yo he hecho este cálculo, lo he ajustado a 4.000 kilómetros. Si ajustamos el cálculo a 4.000 kilómetros en 3 años de ministerio y dividimos esta cifra en unos 1.000 días, Jesús habría recorrido aproximadamente 4 kilómetros por día en promedio. Esto puede parecer poco, pero al considerar el tamaño de Palestina en relación a los kilómetros de viaje acumulados, hay algo inesperado que sale a la luz. De norte a sur, Palestina mide 240 kilómetros. Con 4.000 kilómetros recorridos, Jesús podría haber recorrido Palestina 16 veces en 3 años. 4.000 dividido 240, 16,67. Segundo, de oeste a este, Palestina mide apenas 80 kilómetros. Esto significa que Jesús podría haber cruzado de
la costa, desde el mar Mediterráneo hasta el otro lado del río Jordán, unas 50 veces en total. 4.000 dividido 80 kilómetros son 50 veces. Aunque estos cálculos son en promedio, la verdad es que la Biblia afirma que Jesús viajaba mucho y recorría las aldeas y poblados haciendo milagros y anunciando el reino de Dios. Y tengan en cuenta, solo a pobladores judíos pertenecientes a las 12 tribus de Israel. Salomón, un niño mimado, criado entre excesos y abundancias del palacio real, jamás recorrió su reino, pero fue proclamado rey y a ningún judío se le ocurrió rechazarlo. Jesucristo, el Mesías prometido, caminó Israel por más de 3 años. Vino a los suyos y estuvo en cada poblado, pero los suyos no le recibieron. Bienvenidos al estudio de Mateo. Muy bien amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén arrancando el año con las vicisitudes que trae por ahí el arranque del año, ¿no? Hay una característica que marca nuestros tiempos que es la ansiedad. La ansiedad es una enfermedad que parece que no tuviera cura, aunque la Biblia aborda el tema de la ansiedad desde múltiples ángulos y siempre le da una resolución muy lógica. Pero no obstante, yo entiendo de que más en las épocas en las que estamos viviendo, la ansiedad es un enemigo que va cercenando nuestra salud mental. Yo tengo que ser honesto, no tengo muchos problemas de ansiedad, pero no por eso soy inconsciente de este gran mal acusado en la vida de muchas personas que me rodean. La ansiedad es una de las patologías de la psicología más recurrentes en nuestro tiempo y generalmente comienzos de año genera mucha ansiedad, especialmente en un mundo plagado de incertidumbre y de crisis como lo es el nuestro, más en estos tiempos, más en estas fechas. Bueno, no me quiero extender porque sería entrar en temas que no son los que nos reúnen en esta oportunidad. Yo recomiendo tener un gatito si tienen mucha ansiedad. Con un gatito o dos, ya la ansiedad es otra cosa. Es otra cosa. Yo me he llenado de gatitos. 8 tengo. Uno más lindo que el otro. Y tienen que ser buenos. Tal vez hasta escuchen de fondo algún gato maullando que quiere entrar en el estudio, pero no va a entrar. Solo Pompón en esta oportunidad. Queridos amigos, con esto, bueno, ¿qué quiero decirles? Que es un desafío comenzar un nuevo año. Dadas las coyunturas como están, políticas, geopolíticas, económicas, financieras, es difícil, es un desafío, pero nosotros que somos los cristianos, los que sostenemos una filosofía de vida que no tiene equivalente y basados en las promesas que nos han sido dadas, tenemos que tratar. Somos flojitos, esta generación de cristianos somos de cristal, somos cristianos de cristal, ¿no? En otras épocas basta con leer la Biblia o leer la historia, lo que han dicho otros cristianos en épocas mucho más difíciles, de mucha persecución, ¿no? Acá en Occidente la persecución no existe.
Hay una persecución ideológica, pero no tiene punto de comparación con lo que es una persecución en términos físicos, ¿no? Tratemos de salir del estado del cristiano de cristal, ¿no? Y tratemos de ponernos a la altura de lo que son las circunstancias, eh, de las expectativas de la vida cristiana, de las promesas de Jesucristo, de su pronta venida para aquellos que hemos creído en Él. Bueno, este es un tema que vamos a desarrollar en escatología. ¿Cuán cerca estamos del arrebatamiento, amigos? ¿Cuán cerca estamos del arrebatamiento? No hay fecha, ni calendario, ni señales para el arrebatamiento, pero hay un conjunto de elementos que la Biblia configura para el fin de los tiempos de la Iglesia que están claramente visibles en nuestro mundo. Son presuposiciones, ¿no? Cuando decimos que el arrebatamiento está cerca, son presuposiciones, pero tienen su peso a la hora de argumentar. A la hora de argumentar, ahí se ve si realmente son presuposiciones de poco o de mucho argumento. Bueno, amigos queridos, estamos en Mateo. Hemos tratado de ilustrar de alguna manera el esfuerzo con el que Jesucristo recorrió incansablemente esa tierra. Y de alguna manera hoy que entramos en el capítulo 10, vamos a hacer un breve repaso de la cronología de Mateo, que es un evangelio realmente cronológico, es muy interesante, porque va poniendo las cosas de esa forma, para que el judío de la época tuviera una perspectiva amplia de lo que fue su ministerio desde el comienzo hasta el fin. Hay una cronología muy interesante, abreviada en ciertos aspectos, porque Mateo tiene interés en hacer un correlato con un énfasis en ciertas y determinadas cuestiones que le interesaban al público judío, porque Mateo es un evangelio para el pueblo judío. Yo entre paréntesis tengo que decir, soy muy estricto en la aplicación de Mateo, y si bien se pueden hacer algunas aplicaciones devocionales de algunos pasajes de Mateo, yo soy más bien de la idea de que Mateo, tal como lo presenta la Biblia, Mateo está escrito para el pueblo judío, y si hoy el pueblo judío no tiene un protagonismo central en la agenda de Dios, porque hoy la agenda de Dios se centra en la iglesia, yo considero, y podría argumentarlo, llegará el momento, de que Mateo va a cobrar muchísima vigencia tras el arrebatamiento de la iglesia y la llegada del tiempo de tribulación, en la cual Israel va a ser el foco de la atención y de la agenda de Dios, y Mateo va a proveer para el pueblo judío todos los detalles necesarios para que el pueblo judío sepa qué le espera en los tiempos de la gran tribulación. Va a cobrar una vigencia. Si Mateo cotizara en bolsa, hoy por hoy no está tan cotizado. Es una manera de ilustrar lo que quiero decir. Pero quienes compren acciones de Mateo y esperen hasta la gran tribulación, esos se van a hacer ricos, entre comillas. Espero que me entiendan la ilustración que estoy tratando de dar, ¿no? Bueno, vamos a ir a nuestro archivo PDF. Vamos a ir por aquí y por acá. Y ahí estamos. Estamos, a ver, ¿dónde quedamos acá? Bueno, capítulo 10. Tengo el capítulo 10 aquí abierto en la Biblia. Yo les invito a que abran sus Biblias en Mateo 10. Voy a hacer un resumen hasta el capítulo 10 para, más que nada, a mí me gustan los resúmenes, lo tengo que admitir, ¿eh? Me encanta dar un resumen antes de cada lectura, porque es fundamental. Pero en este caso se hace más necesario. Explico por qué.
porque lo que yo quiero es que veamos la perspectiva de Mateo. No me interesa hacer un enfoque de Mateo que no sea el de Mateo. Entonces, para no perder el hilo de Mateo, se hace necesario, cada vez que retomamos estas lecturas, tener en cuenta qué viene diciendo Mateo. Entonces Mateo viene diciendo, en el capítulo 1 presenta a los judíos de su época, años 60, ¿no? Década del 60 del primer siglo, la genealogía del, del rey, exactamente, la genealogía del rey. El anuncio del nacimiento del rey Mesías de Israel. Su nacimiento, capítulo 2. Capítulo 3, la visita de los reyes de Oriente, que vienen diciendo de Oriente, ¿dónde está? ¿Qué cosa dicen los reyes cuando llegan a Jerusalén? ¿Dónde está el rey? Yo vine a buscar al rey. A ver, no seamos ingenuos. Estos reyes, con el contingente que traían, el viaje que habían hecho, era una locura. Habría que hacer una película. Yo no sé por qué no han hecho una película como la gente sobre el viaje de los reyes, con ese contingente. Bueno, ellos sabían perfectamente, porque la geopolítica es de aquellos tiempos también, aunque no se presentara como en aquellos tiempos. Gente como reyes de Persia, que venían de ese viaje, sabían exactamente el imperio romano, el imperio parto, ¿no? Que estaba de un lado, y el imperio romano que estaba del otro, dividido por este sándwich que era Palestina, esa tierra. En esa época, el imperio parto sabía, eran los enemigos naturales del imperio romano. Esta gente que venía de Persia, que en ese momento era más que nada el imperio parto, sabían exactamente quiénes estaban gobernando en Jerusalén, que era una tierra complicada, conflictiva. A ver, estos reyes sabían que Herodes estaba ahí, no había nadie que se precie de ser medianamente competente en la época política aquella. Nadie ignoraba quién era Herodes. Sabían que estaba Herodes en Jerusalén, eso se sabía. Esta gente lo sabía. Y no es que vienen tan ingenuamente a decir, ay, no sabemos quién reina en estas tierras y venimos a buscar, a ver, a adorar, perdón, a adorar al rey de los judíos que ha nacido. No lo dicen desde un punto de vista de la total ingenuidad. ¿Me explico? Lo dicen convencidos y no siendo ignorantes de que estaban delante de Herodes. Bueno, en capítulo 3 se nos plantea esta cuestión, capítulo 2, 3, ¿no? Esa transición entre capítulos. Y bueno, es una cuestión, a ver, permítame que me ayude acá con el machete, porque no quiero que se me pase ninguna cuestión importante. Vamos a hablar un poquito de Juan, ¿no? De la prueba del rey en capítulo 3, en el capítulo 4. Capítulo 2, tenemos ahí, aquí está, capítulo 2, la infancia del rey, la visita de los reyes, la huida a Egipto, fundamental. Para los judíos del año 60, escuchar a Mateo, para los judíos a quienes Dios les daba oído para oír cuando leían o escuchaban el relato de Mateo. Entender desde el capítulo 1 que la genealogía acreditaba a Cristo como el Mesías y que de ahí ya les cayera la ficha en su mentalidad judía que este había sido el Mesías, los anuncios por parte de los ángeles y la huida a Egipto posterior a la visita de los reyes que venían de Oriente, que su Mesías hubiera tenido que huir a Egipto y regresar de Egipto cumpliendo con una profecía fundamental de los profetas mayores, que es aquella que dice, a mi hijo llamé de Egipto. A los judíos que escuchaban esto, estas cosas eran fundamentales, eran fundamentales. En el capítulo 3 tenemos a Juan el Bautista, el heraldo del rey, que quedó
en la memoria colectiva del pueblo de Israel durante décadas y décadas después de su aparición, porque la aparición de Juan el Bautista marca un antes y un después. El bautismo de Jesucristo, la prueba del rey en el capítulo 4, donde Satanás desciende urgentemente al desierto de Judea para tratar de alguna manera de frenar la aparición del verdadero rey de Israel y el potencial empoderamiento, ¿no?, de ese reino en la tierra. Bueno, su fracaso, ¿no?, el fracaso de Satanás, e inmediatamente tras la victoria de Jesucristo en la tentación en el desierto, Jesús se presenta ante su pueblo y comienza a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos, para este entonces, Israel ya estaba conmocionada porque salía toda la provincia de Judea, Jerusalén y todo el Jordán, todo alrededor del Jordán, habían salido por centenares y miles de judíos a escuchar lo que Juan el Bautista tenía para decir. Se habían movilizado los fariseos desde Jerusalén para escuchar a Juan el Bautista y llevar las noticias a la cúpula política en Jerusalén, a ver quién era este, ¿no?, que venía a mover el ambiente social tan controvertido ahí en Jerusalén. Es fabuloso verlo desde el punto de vista histórico. Es increíble lo que pasó, cómo Mateo va relatando estas cosas. Es muy fino Mateo, es muy bueno. Es una pluma inspirada por el Espíritu Santo, pero yo insisto en el hecho de que Mateo era el único capacitado y suficientemente empapado como empleado del imperio romano. Era el único suficientemente empapado como para plasmar esta visión en un escrito que evidentemente además está inspirado por el Espíritu Santo. Inmediatamente después de la aparición de Jesús ante Israel se proclaman las características de ese reino que él está ofreciendo a Israel, y las condiciones espirituales de ese reino que él venía a ofrecer. Jesús se pone delante de su pueblo, se presenta como el rey Mesías por medio de sus señales, prodigios y milagros. Lo antecedía Juan el Bautista. El ambiente estaba preparado, había que ver la definición de Israel que iba a pasar. Jesús se presenta, les dice que el reino está cerca, se ha acercado a vosotros, les dice a los judíos, y en una extensa proclamación de las leyes del reino pone de entrada las condiciones éticas del reino que él viene a ofrecer, para lo cual Israel no da la talla. No da la talla. Esto se va a ir decantando a medida que va a ir avanzando el tiempo de su ministerio ante su pueblo, e Israel va a terminar, capítulo 11, fracasando rotundamente, y más adelante Israel, más que nada la cúpula política y religiosa, junto con los gentiles y con gran parte del pueblo judío, van a matar a su propio rey Mesías, a Jesucristo, al cual Dios va a resucitar de entre los muertos 3 días después. El reino queda suspendido para Israel, se posterga hasta el fin de los tiempos, en los cuales está previsto que Israel pase por una gran tribulación, en la cual va a ser purificado y puesto en condiciones para que reciba a su Mesías glorioso, como debería haberlo recibido en la primera venida, en la segunda venida, al final de la gran tribulación. Cuando llegamos al capítulo 8 y 9, fue lo último que vimos, hemos visto cómo Mateo recopila una gran cantidad de información concerniente a
la cualidad de Jesucristo como Rey en cuanto a sus señales, prodigios y milagros que lo acreditan ante los ojos de Israel como el verdadero Mesías legítimo. Muchos dicen, a ver, hemos escuchado de muchos que han hecho muchas cosas, pero a ninguno hemos visto resucitar muertos, curar leprosos, sanar ciegos. Bueno, a ver, esto ya merece una atención aparte, dicen algunos judíos de la época que estaban viendo esto. Mateo se dedica a acreditar a Cristo de diferentes maneras como el Mesías. En el capítulo 1 por medio de una genealogía, capítulo 2, 3 y en adelante por las referencias al Antiguo Testamento que cumplían de una forma magistral. Mateo va citando y haciendo referencias, 130 referencias y menciones a las profecías del Antiguo Testamento tiene Mateo. Es el evangelio que más referencias y menciones hace a las profecías cumplidas por Cristo en cuanto a su llegada como Mesías. Todo esto no es una casualidad, todo esto es argumentación a favor de dar credibilidad a Cristo como Rey Mesías de Israel ante los judíos que en la década del 60 todavía seguían discutiendo en un escándalo si había sido o no había sido el Rey Mesías, si era verdad que había resucitado y ascendido, si había muchos testigos que daban testimonio que sí, y en medio de toda esta crisis que vivió Israel, estaba el escrito de Mateo para echar leña al fuego en esta controversia, ¿no? Es un escrito que tiene una calidad desde el punto de vista de la argumentación que un judío puede hacer de que Jesús era el Mesías, insuperable, insuperable. Entonces Mateo, en esta sección de su libro, enumera los milagros que hace Jesús para dar legitimidad a Cristo. Entonces llegamos, a esto se dedica Mateo en 2 capítulos, el 8 y el 9. Él lo pone como, me gusta, el manual bíblico de Unger, la manifestación del Rey. Capítulos 8 y 9 de Mateo, la manifestación del Rey. Quiere decir, poner de manifiesto que Él es el Rey a través de esos milagros, ¿no? Muchas veces, lo quiero decir respetuosamente, los pastores evangélicos abren la Biblia en Mateo 8 y 9, van directo a los milagros de Jesús, relatan, leen los grandes milagros que hizo Jesús en su época con la intención de una simple motivación al público cristiano de las iglesias, ¿no? Motivarlo, decir, así como Jesús hizo estos milagros en el tiempo de su ministerio, hoy puede hacer milagros en tu vida. Bueno, bajemos un poco, ¿no? Bajemos un poco esa retórica y pongamos la cuestión en su contexto. Mateo no escribió eso con la finalidad de extrapolar los milagros de Jesús y decir que así como Jesús resucitó muertos o curó ciegos en su época, hoy también los ciegos, los muertos, pues no es esa la finalidad de Mateo, claramente no es esa. La finalidad de Mateo es dar legitimidad a Jesús como Mesías en la década del 60. Entonces tiene que quedar claro. Hoy por hoy, los pastores tendrían que aclarar la razón por la cual Mateo 8 y 9 relata tantos milagros sin irse del contexto. Si quieren hacer una aplicación devocional de los milagros de Jesús, háganla en el contexto de las epístolas de Pablo, donde se menciona cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, nos da un poder a través del cual podemos, sin la necesidad de milagros, tener dominio propio y bancárnosla en las circunstancias que nos son adversas. Esto lo vivió Pablo en carne propia.
quien pudiendo efectuar milagros, muchas veces padecía necesidad y enfermedad. No me quiero calentar, pero sería fácil calentarme, porque me viene a la mente muchas cosas que se dicen hoy en los púlpitos, haciéndole ver a la gente, al público cristiano, una verdad que no existe. En vez de mostrar la realidad de Pablo, se muestra la realidad de Jesús haciendo milagros. Y estamos sacando todo fuera de contexto. Bueno, no me quería calentar, pero me calenté. Capítulo 10, amigos. Capítulo 10 tenemos los embajadores del rey. Yo por ahí me voy por las ramas, ¿no? Pero fíjense qué importante que es tener un panorama, el panorama que hemos hecho en estos últimos 10 minutos, como para tener claro el contexto que viene presentando Mateo, no el nuestro, no el que a nosotros nos ocurre. ¿Qué quiere decir Mateo? ¿Cómo está estructurado Mateo? ¿Y qué quería decir Mateo y a quiénes? Llegamos al capítulo 10 de Mateo y Unger, excelentemente atinado, sin perder la noción de contexto, titula capítulo 10 como los embajadores no de Cristo, sino del Rey. No titula los discípulos de Cristo van a predicar el Evangelio a Israel. No, estos son los embajadores del Rey, que van con una orden expresa por parte del Rey a anunciarle al resto de los israelitas que el Rey se había hecho presente. Es una comisión real. No es un simple discípulo que va a predicar el Evangelio en términos evangelísticos. No lo es. Yo hago énfasis en el contexto, que es lo que la Biblia nos muestra. Bueno, entonces vamos a entrar en el capítulo 10. Tenemos 32 minutos. Vamos a ir al capítulo 10. El capítulo 10, yo estoy pasando aquí, me estoy yendo a la Biblia. Ahora vamos a leer lo que dice ahí Unger. Pero en Mateo 10, les leo si me quieren acompañar algunos. El llamado de los apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, fíjense, potestad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, esta toda enfermedad y toda dolencia y echaran todos los espíritus, todo, está contenido en un contexto. Está contenido en un contexto que se va a explicar ahora a dónde estaba limitado el accionar de los discípulos. Y los nombres de los 12 son estos, versículo 2, 3, Mateo 10, 2, 3 y 4. Y Mateo 10, 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, esto es muy importante, por el camino de los gentiles no vayáis. Sí, porque Jesús predicó el Evangelio a todos en su época. No, para nada. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que Jesús vino a ofrecer el reino a Israel. Y cuando envió a los 12 discípulos, les dijo, por camino de los gentiles, amigo, prohibido. No vayáis. Y en ciudades samaritanos, incluso, pueblo mixto de judíos y gentiles, tampoco. No entréis. Sino, id antes. Esto es una palabra clave, porque sabemos que Jesús después, cuando ya estaba toda destruida la relación entre Israel y Jesucristo, después de su resurrección, en la gran comisión, les dice a los discípulos, ahora sí, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en capítulo 10 no es así. Capítulo 10 no es así. Todo el mundo abre la Biblia en Mateo 28 y dice, Jesús dijo, sí, está perfecto. En Mateo 28 está bárbaro, porque la relación entre Israel y Jesucristo se había destruido y el reino se había suspendido y postergado.
Pero en Mateo 10 está bien claro cuál era el objetivo. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Casa en la Biblia es una referencia a Israel. Lo pueden constatar en el Antiguo Testamento decenas de veces. En el Nuevo Testamento Jesús también hace alusión a Israel, a veces parabólicamente, como refiriéndose a la casa, simplemente. Y yendo, predicad, diciendo, escuchen lo que dijo Jesús a sus discípulos: el reino de los cielos se ha acercado. No se ha establecido, no ha comenzado, no se ha iniciado. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús nunca dijo más que esto a Israel. Nunca fue más allá de esto. Juan el Bautista dijo exactamente lo mismo. El reino de Dios se ha acercado. Potencialmente podía haber sido establecido, pero nunca Jesús dijo: el reino de Dios ha llegado, se ha consumado, se ha establecido, ha comenzado. Jamás. Se ha acercado. Bueno, eventualmente Jesús dice: el reino de Dios que se había acercado será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto. Y vosotros seréis echados fuera, a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya lo vamos a ver. Id yendo y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, no te lo merecías, da de gracia. No se provean de oro, plata, dinero en vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Quiere decir, no vayan en plan mochilero, teniendo que rebuscártela en esta comisión que te doy como puedas, porque, primero, la comisión que yo les doy está restringida dentro del pueblo de Israel, dentro del cual hay un entendimiento de hermandad. Los judíos podían circular por todo Israel sabiendo que eran todos hermanos, una misma comunidad, y se ayudaban mutuamente. Esto estaba sobreentendido dentro de los términos culturales de Israel. Entonces Jesús les dice: a ver, vayan predicando, no se preparen como si fuera, una cuestión, digamos, de extrema necesidad, no van a pasar extrema necesidad, sino que vamos a guiarnos por el principio de que el obrero es digno de su salario. Este principio se conocía en todo Israel, y yo los mando con estas señales, con estas credenciales, a hacer milagros para que ustedes puedan legitimarse delante de los ojos de los demás israelitas que yo los envío. Cualquiera no hace estos milagros. Vayan, hagan estas señales diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, no se preocupen por el alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, averigüen quién es digno en ella, los mejor reputados, que por lo general eran los referentes en las aldeas o pequeñas ciudades. Vayan ahí, hablen con ese responsable y posad allí hasta que terminen de predicar este mensaje que les doy en la aldea. Hasta que salgan, manténganse entre los principales. En cada ciudad, a las puertas de cada ciudad, de cada aldea, en la plaza central de cada aldea, se reunían todos los días los ancianos de ese poblado, a los cuales muchas veces le dedicaban tiempo para la solución, porque eran como una especie de tribunal de justicia que funcionaba también en cada aldea. Entonces estos estaban parados a las puertas de la ciudad o en la plaza central. Entonces Jesús les está diciendo: pónganse en contacto con esa gente. Esto, cuando les dice quienes sean dignos, eran
las personas de autoridad reconocida dentro de cada aldea y pueblo, judíos, ¿no? Pónganse en contacto con ellos, hagan estas señales, den este mensaje, quédense ahí hasta que terminen de anunciar y después pasen a la próxima aldea. Más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién sea digno en ella y posad allí hasta que salga. Al entrar en la casa, saludadla. Hagan la escenificación, ¿no? Los apóstoles llegando de dos en dos. Dos a aquella ciudad, dos a aquella aldea, dos allá, dos allá, dos allá. Acuérdense que Jesús llegó a tener 70 discípulos que fueron con este mensaje por todo Israel. Entonces, eventualmente entraban en la casa del principal o de algún referente importante de la aldea o de la ciudad y saludad la casa, les dice Jesús. Si la casa fuere digna, realmente acá entramos en una cuestión más de espiritual, si la casa fuere digna desde el punto de vista ético y espiritual de Cristo, vuestra paz vendrá sobre ella. En términos actuales diríamos, va a haber buena onda, ¿no? Mas, si no fuere digna, vuestra paz se volverá sobre vosotros. No va a haber onda, ¿eh? Pero Jesús aclara. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, está hablando de judíos. No nos olvidemos, por favor. No hay que sacar esto fuera de este contexto. Si alguno no os recibiere ni oyere estas palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En otro pasaje dice, para testimonio a ellos. Esta era una señal que se hacía literalmente como en forma de protesta. ¿Ustedes no nos reciben? Bueno, miren, la tierra de ustedes está contaminada. Nosotros nos vamos de acá, pero nos sacudimos el polvo de los pies porque ni siquiera nos queremos llevar el polvo de la tierra contaminada en la que viven ustedes, porque ustedes están rechazando la autoridad mesiánica. Sacuden el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma y de Gomorra en aquel juicio que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Aquí el relato se pone más interesante y va tomando un cuerpo también más profético. Si bien esto tenía una aplicación práctica para los momentos que iban a pasar esta gente, cuando estos discípulos vuelven, el rechazo es total. Jesús se pone a lamentar que en todas las ciudades donde habían sido los milagros, donde habían sido hechos, no se habían convertido, habían rechazado estas señales. Bueno, y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes. Sean prudentes, le dice a los judíos, a los discípulos, pero sencillos como palomas. Y sigue el relato. Bueno, no me quiero extender demasiado en la lectura, creo que esto es muy importante. Esto es muy importante. Tengo acá, no me gustaría hacerlo muy largo, son 44 minutos ya. Vamos a dar lectura a lo que nos dice, es cortito el párrafo del doctor Unger. Capítulo 10, los embajadores del rey. Los 12 y su misión. Versículos 1 al 15. El rey envía a sus 12 discípulos dotados de poderes milagrosos a proclamar el reino a los israelitas solamente. Su mensaje era idéntico al de Juan, el precursor del rey, y al del rey mismo. O sea, Jesús no cambió su mensaje en ningún momento. La comisión era confirmar el evangelio del reino, la buena nueva del reino. ¿Cuáles eran? ¿Jesús ha muerto y ha resucitado?
y nuestros pecados son remitidos en la cruz y perdonados. No, las buenas nuevas del rey eran: el rey ha llegado. Este era el evangelio del reino. El rey al cual estábamos esperando hace siglos ha llegado. La comisión era confirmar el evangelio del reino con poderes milagrosos. ¿Cómo se confirmaba que el rey había llegado? Estaban estos muchachos diciendo: el rey de Israel finalmente ha llegado. Ah, sí, ha llegado, decía la gente. Qué bárbaro, che. ¿Y ustedes quiénes son para venir a decir que el rey Mesías ha llegado? Nosotros somos su discípulo. Eso lo dice cualquiera. Sí, pero nosotros podemos obrar milagros. Esta es la carta de presentación que el rey nos dio. Entonces ahí traigan los enfermos. ¿Cuánto hace que enterraron a este? Hace 2 días. Ahí vamos, ahí vamos. Y resucitaban muertos, sanaban gente. Claro, después de ver eso, el mensaje caía diferente. La comisión consistía en confirmar el evangelio del reino por medio de poderes milagrosos. Tanto el mensaje como la comisión eran temporales y concluyeron con el rechazo oficial del reino por parte de Israel, cosa que Mateo nos relata en capítulos 11 y 12. A los judíos no les importaron los milagros que hicieron, los pasaron por alto. Lo vieron, se asombraron, pero eso no sirvió para convertirlos, aunque legítimamente demostraba que el rey estaba presente y ya pasaba por una responsabilidad moral obedecer y acatar a la realidad de que el rey está. Che, esto demuestra que los milagros no convierten a nadie. Al contrario, si nosotros miramos el Antiguo Testamento y los Evangelios, la gente no se convierte por ver milagros. Mayormente, ¿no? Mayor porcentaje de la gente que vio milagros no se convirtió. Hoy está el mito ese de que si Dios hiciera un milagro, todos creerían en Dios. Eso es mentira. Eso se ve en la Biblia que no es verdad. Jesús hacía milagros y los fariseos y los judíos se enojaban cuando después de hacer el milagro Jesús le decía: bueno, ¿y ustedes, pecadores que no se arrepienten? Miren las señales que hago. Los milagros no convierten a nadie. No sé por qué la gente piensa que un milagro va a transformar el mundo. Nunca fue así. Es un mito. Bueno. La comisión era confirmar el evangelio del reino con poderes milagrosos. Tanto el mensaje como la comisión eran temporales y concluyeron con el rechazo oficial del reino por parte de Israel. Reasunción de la comisión. Desde los versículos 16 al 42, léanlo. El alcance de los versículos 16 al 23 va más allá del ministerio de los 12 y es profético sobre la predicación del remanente judío en los días oscuros de persecución durante la gran tribulación. Si ustedes leen versículos 16 al 23, van a ver que el tono de la retórica de Jesús en esa fracción, en ese párrafo, la retórica se vuelve profética. Toma otro tono la declaración ahí, lo cual nos indica, por el lenguaje que Jesús está usando, por el estilo, que Jesús está hablando no solamente en relación a ese momento, sino más bien ya apunta a futuro, cuando Israel va a pasar por tiempos de tribulación, y dice: los padres se entregarán a los hijos entregarán a los padres, en fin, apuntando al tiempo final de tribulación, a un futuro. Termino. Entonces se cumplirá el versículo 23. Los versículos 24 al 42 infunden ánimo a los verdaderos discípulos del rey. Esta sección, yo les ruego encarecidamente que pongan pausa ahora si pueden y lean
ya que estamos, digamos, ¿no? Nuestra mente está ahí activa con lo que estamos diciendo, ahora es el momento de leer Mateo 10, 16 al 42 y entender el discurso de Jesús en términos de lo que pasaba en ese momento con el pueblo judío y el discurso de Jesús proyectado a futuro en el fin de los tiempos, cuando Dios va a comenzar o a retomar su relación con Israel y cómo esta cuestión se va a repetir, ¿no? Israel estaba destinado de alguna manera a escuchar las buenas nuevas del reino en la generación en la que estuvo Jesús, y está destinado, tras el fracaso, a escuchar de nuevo en el tiempo, final de los tiempos, va a escuchar de nuevo, y Jesús en esos versículos pinta cómo va a ser la relación intra-Israel cuando llegue, después del arrebatamiento, cuando llegue el fin de los tiempos y Dios ponga a prueba a Israel para purificarlo, y se proclame de nuevo el evangelio del reino, como dice el pasaje. Mateo 24 y 25, se proclamará este evangelio del reino, dice Jesús. Siempre en el contexto judío. Bueno, amigos, no me quiero extender más. Podría estar media hora más, pero vamos a dejarlo acá. Podemos retomar la próxima, repasar, rever, recharlar este capítulo 10, especialmente en vista de lo que es el capítulo 11 y 12. Pero creo que, a ver, yo no asumo que esto está claro ya para quien lo está absorbiendo, especialmente gente que lo escucha tal vez por primera vez, este enfoque. Porque este no es el enfoque clásico con el cual se analiza y se estudia Mateo. Yo lo entiendo. Pero creo que por lo menos hemos visto una perspectiva que nos va a hacer pensar sobre la cuestión tratada. Mi intención siempre es incentivar, pinchar, ¿no? A que ustedes salgan del modelo clásico que se enseña en cuanto a Mateo y lo vean en su contexto, donde ha sido pasado por alto su real valor, su real estrategia en cuanto al por qué Mateo escribe como escribe, y realmente dentro de su propio contexto. Entonces, para esta semana vamos a retomar escatología. Estamos en el pacto abrahámico. Vamos a retomar escatología, muy interesante. Está muy relacionado con Mateo y está hecho a propósito. Esto es así. Y bueno, amigos, los quiero animar a que lean Mateo, a que le busquen una variable. Yo sé que para muchos Mateo ya no tiene ningún secreto. Para muchos creyentes Mateo ya es una cuestión, digamos, sabida. Pero no asuman esto, porque realmente la razón por la cual se cree que Mateo ya no tiene ningún secreto es porque no se lo estudia coherentemente. Y yo creo que desde este punto de vista, desde este enfoque, tenemos la posibilidad de verlo muchísimo más profundo y muchísimo más interesante, ¿no? Así que amigos, nos estamos viendo esta semana con escatología. Gracias por su tiempo, gracias por la amabilidad de seguir de alguna manera esto. Yo tengo un compromiso con la Biblia de hacer esto. No lo hago por los seguidores, no lo hago por mucho menos por cuestiones financieras. No me interesa nada, de monetizar, tener seguidores. Eso eso no es mi objetivo. Claramente no es mi objetivo. Mi objetivo es poner en este mercado, entre comillas, de ofertas de esta plataforma de YouTube algo escaso, que para mí tiene valor, porque es muy importante, porque me llevó años aprenderlo y porque no hay. Entonces quiero que dentro de la oferta de esta plataforma también figure
este punto de vista. Les mando un abrazo. Me voy a tomar un café con leche con Pompón, que no toma café con leche Pompón, pero leche sí, ¿no es cierto, Pompón? Amigos queridos, les mando un beso, un abrazo, los quiero mucho, cuídense.